Micaela Oliveto. Hola, bueno, gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Les quiero agradecer primero a mis compañeros de bloque porque pido seguido hablar por Malvinas y es un tema que obviamente nos interpela a todos y a todas, así que agradezco la generosidad de otra vez de permitirme hablar en esta fecha, en este homenaje. Quiero aclarar en primer lugar que la perspectiva desde la que hablo suele incomodar, porque me baso fundamentalmente en el ejercicio de la memoria, que aunque a muchos les parezca incompleta, inconducente, parcial, lo cierto es que como incomoda, como interpela, por eso muchas veces se la cuestiona. Y lo segundo que digo sobre la perspectiva de la que elijo abordar este tema es salir un poco del efeméride, porque el proceso de desmalvinización posguerra fue tan grande que lo cierto es que sobre estas cosas muchas veces no hay un consenso sobre cómo se aborda o la mirada que se tiene sobre lo que pasó en la guerra de Malvinas. Una causa justa no implica una guerra justa, y lo cierto es que a Malvinas no fue el ejército de San Martín ni el ejército de Belgrano, sino que fueron los mismos dictadores, las mismas fuerzas armadas que estaban ejerciendo el terrorismo de Estado en una dictadura cívico-militar en el continente y trasladaron esos métodos de terror a los civiles que circunstancialmente estaban uniformados, que son los soldados conscriptos, bajo la ley del servicio militar obligatorio. Entonces, lo que creo que tenemos que pensar en esta Cámara es salirse del efeméride de los homenajes a esos jóvenes patriotas que dieron su vida en la guerra de Malvinas y desoír sus reclamos cuando hay causas por tortura que esperan ser resueltas. Entonces, por un lado, los homenajeamos y decimos que fueron jóvenes valientes, que con más patriotismo que preparación enfrentaron a uno de los ejércitos más profesionales del mundo, pero cuando esos soldados conscriptos nos dicen que los torturaron, que los violentaron, que les dispararon, sus propios cuadros, los propios superiores que tenían que cuidarlos y conducirlos en una guerra, bueno, son desoídos y son dejados de lado en esos reclamos. Entonces creo que hay que unificar la mirada y no ejercer solamente los homenajes los 2 de abril y después dejar de lado esos reclamos. Algunos efectivos de carrera, oficiales y suboficiales, torturaron a los soldados conscriptos, fundamentalmente, que es lo que consta en los más de 250 testimonios que están en las causas, por razones de frío, cansancio y fundamentalmente hambre. El promedio de los soldados conscriptos al regresar de la guerra es que habían perdido entre 20 y 30 kilos, situación que no se dio cuando después se desclasifican por directiva de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en 2012 el informe Rattenbach y en 2015 el resto de la documentación. No hay ningún acta ni ninguna documentación oficial sobre cuadros superiores, oficiales o suboficiales que hayan sufrido desnutrición, lo cual demuestra claramente un carácter sistemático de torturas y de la distribución de los alimentos como un esquema de premios y castigos, ¿no? Entonces me parece que es importante que podamos pensar de qué manera se aborda lo que pasó en Malvinas, porque los soldados conscriptos necesitan justicia y sobre todo porque pedimos justicia para poder diferenciar aquellos cuadros y aquellos soldados que combatieron con honor de aquellos que se pensaban que eran valientes porque estaqueaban a un soldado que tenía hambre. Porque lo cierto es que si tomaban una lata de durazno, si revolvían la basura, si mataban una oveja de las miles que circulaban en Malvinas, la respuesta era la tortura. Entonces creo que es fundamental poder pensar en estas cosas para buscar memoria, verdad, justicia, soberanía y democracia. Las Fuerzas Armadas que se formaron en la Escuela de las Américas bajo la doctrina de la seguridad nacional estaban formadas, según consta incluso en testimonios de los cuadros superiores, en las actas de recepción cuando vuelven de Malvinas. Los mismos cuadros declaran, por un lado, dicen, denuncian a sus compañeros, digamos, bajo el eufemismo de maltrato a la tropa, y por otro lado dicen, nosotros no estábamos preparados para este tipo de guerra, nosotros nos entrenaron para la lucha contra la subversión. Incluso en el informe Rattenbach, en sus conclusiones,
las conclusiones de Rattenbach lo que dice es que la guerra de Malvinas fue una aventura militar y política, con lo cual no estaba, digamos, ni la estrategia, ni la táctica, ni nada preparado para enfrentar esa potencia. ¿Por qué? Porque el objetivo de la dictadura cívico-militar era sostenerse en el poder más tiempo y no recuperar las islas. Entonces creo que si podemos dar un poco de reflexión sobre estas cuestiones, vamos a estar abordando de una manera más integral y acorde a lo que pasó, sobre todo por esto que decía recién, para poder separar nítidamente quiénes combatieron con honor y quiénes se creían valientes por torturar a un soldado hambriento. Cuando terminó la guerra, al finalizar la guerra, los soldados conscriptos fueron traídos a Continente y trasladados a Campo de Mayo, lejos de la gente, en trenes, en colectivos, en camiones, y se les impuso el silencio. Cuando llegaron, oficiales de inteligencia les hacían rellenar unas actas de recepción, que cuando fueron desclasificadas se pudo ver bien el contenido, en donde les impedían hablar con sus familias, con la prensa, con cualquiera, no podían hablar de lo que había pasado en la guerra. Incluso, digamos, llega a tal punto la imposición del silencio que voy a pedir permiso para leer, porque Pablo Basel, que es un abogado correntino que fue secretario de Derechos Humanos en esa provincia y que es uno de los impulsores de la causa por torturas, dice algo muy interesante. Dice: las amenazas que recibían los soldados conscriptos para un pibe de 18, 19 años que vuelve de la guerra, que necesita su familia, que necesita paz, que necesita contención, la verdad que eran muy creíbles. Sobre todo si pensamos que un pibe de 18, 19 años en 1982 había crecido en dictadura. Seguramente un pibe hoy de 18, 19 años reaccionaría de una manera distinta. Y ahí sí voy a pedir permiso para leer, porque lo que dice Pablo Basel es: entre el no se puede hablar impuesto a los soldados conscriptos, se le sumó una sociedad que no quería escuchar. Algunas personas pensaron que se trataba de una especie de Boca River, en donde en lugar de goles se contaban aviones y barcos hundidos. Otros ocultaban haber vivado a Galtieri cuando ofrecía batalla desde la Casa Rosada. La mayoría estaba simplemente destruida por la derrota. En definitiva, entre la individualidad del no puedo hablar y el colectivo no queremos escuchar, quedaron atrapados los excombatientes. Allí empezaron los primeros suicidios. Digo, la campaña de desmalvinización, hay un concepto muy interesante que plantea un abogado del CECIM, Jerónimo Guerrero-Ola, que se llama tecnologías de la impunidad. ¿Qué implica esto? La desmalvinización traía un combo de dos cuestiones. Por un lado, establecer el mecanismo burocrático y político que asegurara la impunidad, y por otro lado, generar y poner en la sociedad este relato que hemos escuchado en esta Cámara de la gesta heroica, que lo que buscaba básicamente era poder deslegitimar la voz de los soldados conscriptos que contaban las torturas que habían sufrido, porque eso va en contra. Digo, el derecho internacional prevé las herramientas para cuidar a los soldados de sus enemigos. Digamos, ni el más avispado de los juristas del derecho internacional humanitario pensó que tenía que generarse mecanismos para proteger a los soldados de sus propios cuadros, de sus propios superiores, que es lo que termina pasando acá. Entonces, la desmalvinización, a través de las tecnologías de impunidad, establecía estas dos cuestiones, ¿no? Que me parece interesante que lo podamos hacer. Entonces, había que deslegitimar. Y no solo eso, sino que ya bien entrada la democracia seguían persiguiendo e investigando a los soldados conscriptos, porque en los archivos desclasificados de la ex-DIPBA constan cómo se investigaba y cómo se perseguía a los soldados y a los colectivos en los que los soldados conscriptos se iban organizando. Tenemos ejemplo, digo, en Chacabuco, yo soy de Chacabuco, Mario Feroldi, que era autoridad del CECIM de acá de La Plata en los 80, fue perseguido, su actividad, con quién se juntaba, qué hacía. Entonces, esos jóvenes héroes de la patria pasaron a ser investigados como posibles elementos subversivos en la democracia, e incluso se generó también todo esto de los loquitos de la guerra, que no podían decir que eran soldados conscriptos que habían estado en la guerra para conseguir trabajo, por ejemplo, porque estaba realmente deslegitimada su voz a partir de este concepto de la desmalvinización. Les voy a leer un pedacito de uno de los relatos que está en la causa, uno de los testimonios que cuenta cómo lo estaquearon a él y a sus compañeros por matar una oveja. El año pasado yo hablé acá
de las causas y de cómo muchas veces cuadros superiores del ejército, en el año incluso 2014, habían publicado en redes sociales que tenían a un soldado conscripto con la cabeza metida en un pozo de agua, y ahí decían, bueno, si alguien se acuerda quién es esta persona que adivina quién es el soldado que tiene la cabeza en el pozo de agua, le invito una cerveza. Digo, la impunidad llevada a un extremo, ¿no? Y en este caso, el soldado lo que relata es: no estaba vestido, estaba sin ropa, me ataron con unas piolas. Es común ver en el campo el cuero de algún animal que lo sacan para secar, que lo estaquean. El mismo procedimiento usaron con nosotros, con las manos atadas, con los brazos abiertos, con las piernas abiertas. Nosotros calculamos que estuvimos más o menos 8 horas estaqueados en el clima de Malvinas, digamos, ¿no? Y a cualquiera que osara, porque obviamente en la valentía de muchos de los soldados le acercaban agua, los desataban o trataban de colaborar, pero corrían la misma suerte si algún superior los veía. Digo, las causas de tortura, testimonios de tortura se dieron en todas las fuerzas y en todos los grados, en todos los regimientos. Entonces hay un carácter sistemático, porque era para lo que estaban formados, básicamente, ¿no? Lo que decía hace un ratito, estaban formados para la lucha antisubversiva, ¿no? Entre grandes comillas, para pelear contra un enemigo interno, no para pensar una guerra en este sentido. En el año 2005 se proyectó en Corrientes Iluminados por el Fuego, seguramente una película que muchos hayamos visto, que es de Tristan Bauer y está basada en el libro de Edgardo Esteban, que es periodista y excombatiente. Y ahí en Corrientes, después de presentar esta película, en la charla que se da después, Pablo Basel dice que le pregunta, ¿y qué les pareció? Y los soldados conscriptos que habían ido a ver la película le dicen, es cierto, pero se queda corto. Entonces ahí empieza todo el tema de la investigación y del armado de las causas por torturas. Obviamente en 2005 el clima político y judicial era muy distinto. Néstor Kirchner, como presidente de la Nación, impulsaba los juicios de lesa humanidad y habían empezado a circular por los tribunales de todo el país los genocidas que eran los mismos que habían combatido en Malvinas. En el 2018, el CECIM de La Plata y la Comisión Provincial por la Memoria armaron una lista y hasta ese momento eran 90 cuadros de las Fuerzas Armadas que tenían una o más sentencias, condenas por delitos de lesa humanidad. Obviamente la lista es mucho más grande si incluimos ahí los procesados o los que todavía no tienen una sentencia. Por eso seguimos pidiendo justicia, ¿no? Y no podemos dar vuelta a la página como muchos nos dicen, porque obviamente falta todavía para saber qué pasó y falta juzgar responsables. Obviamente, a partir de los gobiernos de Néstor y Cristina, no solo se empezó a dar con la desclasificación de los archivos en 2012 y en 2015 y con las distintas medidas reparatorias que se fueron dando, un proceso de memoria, verdad y justicia, sino que también se empezó a observar un reclamo contundente, sostenido en todos los ámbitos diplomáticos. Recordamos todos a Cristina en todas las asambleas de la ONU, en todas las oportunidades que tenía, a reclamar, porque Gran Bretaña se siente a conversar, ¿no? A cumplir con las resoluciones de la ONU, que tan solo les dice que se tienen que sentar a conversar, cosa que no se dio después con los gobiernos de Macri, en donde decía que no entendía los problemas de soberanía en un país tan grande como el nuestro, ni hablar de la actual ministra Bullrich, que hasta hace poquito fue candidata presidencial de otra fuerza, que decía que teníamos que entregar las Malvinas o pensar en entregar las Malvinas para tener vacunas contra el COVID. Ni hablar con lo que pasa hoy con un gobierno nacional admirador de Margaret Thatcher. Entonces creo que tenemos que dejar de lado esta eterna vocación de colonia que tienen muchos sectores y pensar políticas públicas de reclamo irrestricto de la soberanía de nuestro país en las islas, que se sostenga en el tiempo, más allá del gobierno que le toque llevar adelante la conducción de los destinos del país. Y miren, en Chacabuco tenemos varios héroes de Malvinas, tenemos varios excombatientes de Malvinas, pero todo el pueblo de Chacabuco amamos y queremos mucho a Carlitos D'Aluisio, que es un sobreviviente del crucero. Esta Cámara le dio a Carlitos el diploma de honor por el valor y el arrojo. ¿Por qué? Porque en el hundimiento del crucero General Belgrano, Carlitos empezó a rescatar a soldados que estaban en el agua, incluso cuando el oficial que estaba a cargo de esa balsa, a punta de pistola, le decía que no lo tenía que hacer más. Y él lo siguió haciendo. En el último 2 de abril, ahí en Chacabuco, en el homenaje, a él le tocó hablar. Y la verdad que se quebró cuando dijo, no puedo creer que tenemos un presidente, un gobierno nacional que admira a Margaret Thatcher. Y yo quisiera saber, y lo digo con total
honestidad, ¿con qué cara los que defienden a este gobierno nacional, los que quieren homenajear y honrar a Margaret Thatcher, le pueden decir a un héroe, a Carlitos, que arriesgó su vida para salvar a sus compatriotas por esa decisión de Margaret Thatcher, ¿con qué cara le pueden decir que la admiran? ¿No? ¿Les da la cara para decirle de frente o son vivos y valientes por Twitter nomás? Me parece un tema a pensar y a reflexionar. Y no me quiero extender mucho más y me hago cargo de lo que digo de esta postura. Y voy a cerrar leyendo un fragmento de declaraciones de Rodolfo Carrizo, que es del CECIM de acá de La Plata, porque me parece que es una síntesis importante de lo que pensamos y para dónde tenemos que mirar, sobre todo entendiendo a Malvinas como una deuda de la democracia, no solo para poder tomar y hacernos cargo de los reclamos, de los legítimos reclamos que tienen los combatientes de Malvinas, sino también para que nos hagamos cargo de que son argentinas, que tenemos argumentos históricos, jurídicos, geográficos, el derecho internacional que nos ampara y sobre todo pensarnos como un país bicontinental que defiende sus intereses nacionales. Así que voy a cerrar leyendo este pedacito de Rodolfo que dice: Malvinas no se priva ni nos priva del llanto cada 2 de abril, porque no es el llanto del bronce sin voz, ni el que los desmalvinizadores pretenden encerrar en el silencio para no sentirse acusados por sus atroces responsabilidades, de las que hoy escapan con la impunidad que les otorga el Poder Judicial en su corte de ojos vendados. Malvinas es la esperanza que hay que construir, la soberanía que hay que disputar, la memoria que debemos reivindicar, la verdad que necesitamos esclarecer para poder gozar de una paz que nos quitó y nos violentó el imperio anglo-norteamericano. A Malvinas se trata entonces de pensarla en toda su integralidad. Malvinas nos convoca todo el tiempo y se trata de descubrirla, de visibilizar su llamado, de pensarla y debatirla, de saber con profunda convicción que nos pertenece. Así que, señor presidente, como decimos todos los años, memoria, verdad, justicia, soberanía y paz. Gracias. Muchas gracias, diputada.